Pongámonos en situación. Estamos en 1803. Aún quedan 2 años para la derrota de Trafalgar. Carlos IV reina mal y Godoy gobierna peor, pero España es un país importante y sus posesiones son inmensas. También su gente es importante, entre esa gente no faltan los científicos de mérito. En esas posesiones españolas, concretamente en Lima y en Bogotá, se ha declarado una nueva epidemia de viruela, el azote del mundo desde miles de años atrás. Se calcula que apareció en el nordeste de África 10.000 años antes de Cristo. La historia está llena de referencias a los letales brotes del virus, desde los egipcios y los hititas hasta el mismo siglo XVIII, pasando por las mortandades causadas en América. A España, según parece, la trajeron los árabes en el siglo VIII. A través de los barcos españoles llegó a América en el siglo XVI. Hacia 1650 diezmó a la población de la Nueva España, la actual México. En la Europa del siglo XVIII la viruela mataba a unas 400.000 personas al año, de los supervivientes, un 30% quedaba ciego. Uno de los hijos del propio rey Carlos IV había muerto de viruela. Pero a finales del siglo XVIII el mundo científico está conmocionado. Edward Jenner, un inglés, ha inventado la vacuna. Jenner había oído relatar a una lechera local que los campesinos que contraían la cowpox, una enfermedad vacuna, mientras ordeñaban a sus vacas parecían quedar inmunes a la viruela. Jenner se decidió a inocular a un niño líquido linfático tomado directamente de las vesículas variólicas de la mano de una lechera. Hizo público su descubrimiento en 1798. Había nacido un remedio contra la viruela. En España se administró muy pronto, en 1800. Lo hizo el doctor Piguillén en una localidad catalana. En aquel momento se desataron 2 nuevos y terribles brotes en Lima y Bogotá, con efectos letales. Cuando Carlos IV lo supo, no lo dudó, rápidamente quiso saber si era posible trasladar la vacuna a América. Para ello, reunió a sus cirujanos de cámara a Gimbernat, Lacava, Galli y el venezolano Flores, y les propuso la idea de organizar una expedición médica. Pero había un problema fundamental: conseguir que el virus llegara vivo al otro lado del mar, porque si no la vacuna no sería eficaz. Aquel gran científico gaditano que fue José Celestino Mutis, arraigado en Bogotá desde 1761, ya había intentado vacunar en Bogotá unos años antes, cuando el brote de 1782 y siguiendo las pautas del fraile chileno Pedro Chaparro, pero con resultados limitados. El gran problema era cómo mantener viva la muestra a través de largas distancias. En la época no había frigoríficos. Era preciso encontrar otro método de transporte, y este será de lo más elemental: llevar el virus vivo inoculado en brazos de niños. Y una vez hallado el método fue designado para tal empresa, otro de los médicos de cámara del rey, el alicantino Francisco Javier Balmis y Berenguer, un hombre de 50 años con una excelente reputación científica. La corona se implicó a fondo. El 29 de julio de 1803 el rey ordena que se propague a ambas Américas y si fuese dable a las Islas Filipinas, a costa del Real Erario. Balmis lo tenía todo para encabezar la empresa. Había viajado ya 4 veces a América, y además había traducido al español el primer gran tratado médico sobre la vacuna, el del francés Moreau. Pero habrá más nombres importantes. Uno de ellos es José Salvani, un médico militar catalán de 25 años, que también gozaba de gran reputación, y que fue subdirector de la expedición. Para tal aventura hacía falta un barco y también lo hubo, la corbeta María Pita, de La Coruña, y para gobernarlo se escogió al teniente de fragata Pedro del Barco Vizcaíno. Pero hacían falta, por supuesto, los niños, y estos serán 21 asilados del Hospicio de Expósitos de La Coruña, de entre 9 y 3 años. Con los niños viajará una mujer singular, Isabel de Zendala, o Isabel Zendal, que era la rectora del Hospicio Coruñés, y que será la primera enfermera de una campaña internacional que deje su nombre en la historia. ¿Quién era Isabel? Pues por desgracia sabemos poquísimo de ella. Por las rígidas normas que entonces se exigían al personal de los hospicios, y por otros cabos sueltos sobre su vida, podemos afirmar que era una viuda con menos de 40 años, de constitución fuerte y buena salud, de familia bien considerada e intachables costumbres. También sabemos que tenía un hijo, llamado Benito, que participó en la expedición. Nada más. Incluso su nombre exacto es objeto de discusión, porque en los documentos de la empresa aparece escrito de 6 formas distintas: Zendal, Zendala, Zendal. Pero de lo que no cabe duda es de que estuvo allí.
La campaña partió de Madrid, camino de La Coruña, con 5 niños que llevaban en sus brazos la vacuna. Durante el trayecto se organizaban vacunaciones en los pueblos donde paraban. En La Coruña, el virus pasará a los brazos de los niños gallegos. Ya en el mar, la primera escala fue en Santa Cruz de Tenerife, donde se hicieron nuevas vacunaciones. Es enero cuando la María Pita y su valiosísima carga dejan las Canarias rumbo a América. Serán 2 meses de travesía. Los niños son vacunados de 2 en 2, sucesivamente y de brazo a brazo, cada 9 días, para que el fluido vacuno se mantenga fresco. En las bodegas viajan además materiales que en aquellas circunstancias tenían un valor incalculable: 500 ejemplares del Tratado Histórico y Práctico de la Vacuna de Moró, traducido por Balmis, para ser repartidos en las principales ciudades de América, además, varios millares de laminillas de cristal para conservar gotas con el suero de vaca. La expedición fue recibida en América con todos los honores. Primero en Venezuela, después en Cuba y México. Pero aquello distó de ser un paseo triunfal. El plan de trabajo itinerante era agotador. La expedición administra vacunas, pero también instruye a los médicos locales sobre su uso y constituye juntas de vacunación en las ciudades para que allí se encarguen de conservar el suero con el virus vivo. Se vacuna por decenas de miles. Después la expedición se divide, mientras Balmis e Isabel viajan desde México hasta Filipinas, Salvani se interna en América, Bogotá, Quito, Lima y Bolivia. Solo en Nueva Granada, Salvani registra nada menos que 56.000 vacunaciones. Las enfermedades hacen presa en los expedicionarios. Balmis está al borde de la muerte por disentería. En todo este trayecto quien deja admirados a los expedicionarios es la mujer, Isabel. Ya están en Macao. Balmis, impresionado, escribe sobre la rectora. Con excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable noche y día ha derramado todas las ternuras de la más sensible madre sobre los 26 angelitos que tiene a su cuidado, del mismo modo que lo hizo desde La Coruña y en todos los viajes y los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Fue Salvani quien corrió peor suerte. Su expedición se vio sacudida por todo tipo de contratiempos. Perdió un ojo en Colombia y perdió un brazo en los Andes. Su barco naufragó. Pese a todo, siguió su camino hasta rendir la vida en Cochabamba, Bolivia, el 21 de julio de 1810, con 34 años, en plena campaña de vacunación. España fue agradecida con los expedicionarios. Balmis se vio colmado de honores, como el capitán Pedro del Barco. Hubo pensiones oficiales para los huérfanos de quienes murieron en la aventura. La guerra que pronto iba a estallar oscureció sus vidas, pero en América y en Filipinas quedaba el fruto de su esfuerzo. Fueron más de 1 millón las personas que recibieron los beneficios de la vacuna. Las vidas que España salvó con la expedición Balmis-Salvani pueden cifrarse en varios millones. El mismísimo Dr. Jenner, el inventor de la vacuna, que se había mantenido informado sobre la aventura, expresó su admiración. Dijo: «No me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. Realmente hasta entonces nadie había hecho nada igual». ¿Y qué fue de Isabel de Zendala? Isabel nunca volvió a España. Cuando la expedición regresó de Filipinas a México, la mujer se instaló en Puebla de Los Ángeles. Con toda seguridad quedaría con ella su hijo Benito, al que un documento posterior reconoce una pensión. Allí se extinguió la vida de la primera enfermera de la historia de la medicina hispana. México ha rescatado su memoria. Desde 1975 la Presidencia de la República otorga anualmente el Premio Isabel Zendala y Gómez para recompensar la labor de un profesional de la enfermería. Y en el puerto de La Coruña hay una escultura, Los Galleguitos, de Acisclo Manzano, que representa a Isabel con sus niños. Desde allí ven el mar que un día cruzaron para salvar millones de vidas en 2 continentes. Esas esculturas son los últimos testigos de una de las mayores hazañas científicas y humanitarias de todos los tiempos. No hay nada más justo hoy que ver de nuevo honrados los nombres de Balmis e Isabel y el resto de la expedición. En paz descansen.